Bueno, lo último que habíamos visto la semana pasada, así como para volver a retomar un poco, antes de lo que quedaba, que es dirección de entrada-salida, las tuberías, que son ese operador que nos pone ahí como, como el palito vertical, señales y procesos. Es lo que queda de la shell de Linux. Habíamos visto el sistema de archivos, que es cómo se almacenan los archivos en principio dentro de un sistema Linux. Inclusive los directorios también son como archivos especiales. Ya hemos visto que todo el sistema de archivos tiene una jerarquía de árbol, donde el directorio padre de todos los demás es una barra, se presenta así, y una parte de ahí tiene los otros subdirectorios, si el directorio padre, ya todo el resto son subdirectorios. Pero bueno, como la misma descripción de un árbol por ahí es como recursiva, digamos, un árbol tiene o una hoja o una rama del cual se desciende otro árbol. Entonces podríamos decir, bueno, acá hay otro subárbol. Entonces te tiene un directorio padre y tendrá sus ramas, que puede ser otro árbol o un archivo final. Entonces cualquiera de estos es directorio o también es subdirectorio. Entonces, cuando uno direcciona o indica dónde está en la línea de comando un archivo con un camino absoluto, es decir, bueno, a partir de la barra digo, bueno, anda el directorio tal, después al subdirectorio tal, al subdirectorio tal, y llega hasta tal archivo, diciendo, bueno, esa es la ruta completa. Y si uno está navegando por los directorios, está parado en algún lugar, como puede ser el root, digamos que esté parado en cualquier directorio de José, dice, bueno, voy a usar algún archivo de Juan, para un este directorio puede indicar que suban un nivel en el árbol directorio, después bajar y decir, bueno, voy a bajar al archivo o algo similar. O sea que uno puede hacer rutas absolutas o relativas para referirse a un archivo, para hacer lo que quiera, borrarlo, renombrarlo, moverlo. Eh, entonces habíamos visto los nombres especiales que tienen algunos archivos, como el punto, que es el archivo que representa el directorio actual, el punto punto el directorio padre. De ahí habíamos visto que cuando uno ejecuta un binario como un programa que acaba de compilar, que está en el directorio actual, tiene que poner punto barra para indicar que está ahí, porque si no, como cualquier otro comando en Linux, si uno ejecuta sin poner punto barra, lo que va a hacer la shell es buscarlos en todos los paths, en todos los directorios y subdirectorios que está dentro de la variable de entorno path. ¿Muy bien? Entonces no va a encontrar el programa creado por uno, porque seguramente el directorio donde está guardado ese programa no está en la variable de entorno path. Había dejado todos los comandos que eran para manejo de archivos, crear directorio, eliminar directorio, copiar, mover, etc. Y le dejado una guía donde hay una parte, un ejercicio como paso a paso para decir, bueno, ir a tal directorio, crear una mini estructura de árbol de carpetas y archivos, que alguien lo estaba haciendo, ya había preguntado en los grupos de Telegram, pero lo quería hacer con una script de shell. La idea de todo esto es hacerlo a mano, ¿no? Entrar en la terminal y empezar a ejecutar comandos para hacer lo que pedía esa guía de ejercicio. Después vimos lo que es los permisos de los archivos, o sea, todos los atributos, nombre, fecha de modificación con la hora, dueño, grupo, tamaño y todo lo que son los permisos que estaba codificado en estas letras así. Al principio parece bastante raro. El primer carácter de esa descripción indica si el archivo es ordinario, si es directorio, si es un archivo especial de dispositivo de bloque, de caracteres, un enlace simbólico. Y después hemos visto que el resto de la letra indica permisos, si el archivo tiene permiso de lectura, escritura, ejecución, R, y X, para el dueño, los que pertenecen al grupo y el resto. Y que si uno representa esto como también, como veíamos antes, como dígito ponderado, dependiendo de la ubicación, dice, bueno, este tiene un peso 1, tiene un peso 2, el otro tiene un peso 4, o sea, como si fuera binario. Hay una descripción de los permisos como en forma numérica, que con un numerito de 3 dígitos, que sería octal, porque cada dígito va de 0 a 8, de 0 a 7, perdón, puede escribir el permiso de un archivo completo, con un número. O sea, compactar todas estas 9 caracteres en un único numerito de 3 dígitos octal, en base 8. Y los comandos para cambiar los permisos, que es chmod. Después hay otro comando que no lo vimos, pero el
own, que lo que cambia es el dueño y el grupo. O sea, lo que acá habíamos visto que estaba chmod, cambia los permisos que están acá, y chown cambia esto. O sea, el dueño y el grupo del archivo. Chown como del dueño, el owner. Y acá comandos extras de generales de Linux. Más que ver con hardware, tiempo, calendario, buscar archivos, etc. Entonces, ¿qué se haría? Lo que queda por ver es, a ver, estaba pensando acá. Sí. Lo que quedaba por ver es redirección de entrada-salida. Uno está acostumbrado a trabajar con la entrada-salida estándar de un programa en C, que son los que hacen las funciones de la biblioteca estándar, que están en el archivo cabecera stdio.h. Y básicamente cuando uno hace un print, eso va para la salida estándar, y cuando es un scanf, se está leyendo de la entrada estándar, que acá está indicado con stdout y stdin. Entonces, ¿qué es esto de la redirección? Tengo otra terminal acá abierta, lo voy a cerrar porque se me va a salir. Fíjense que acá dice, ejecuta el comando ls-l, cls, hay un directorio para atrás. El comando ls me muestra todos los, voy a borrar ese binario, todos los archivos que tengo en esta carpetita que estoy parado. O sea, porque no le pasé ningún argumento. Si hiciera ls barra, me mostraría todos los archivos que están abajo del directorio ese que le paso como argumento. ls solo me lista los archivos del directorio actual, y el s-l me lo lista, pero en formato más detallado, formato largo, digamos, long, donde está todo eso que habíamos visto antes, todas las propiedades, los atributos del archivo. Pero el comando ls muestra esa información, porque el comando ls es un binario, ya vimos dónde está, cómo hace la terminal para buscarlo, que está escrito en C. Si uno lo puede buscar en internet, o si uno se carga todo, si uno se descarga todo el código fuente del sistema operativo, que es libre, lo podría ver cómo está escrito. Está escrito en C. No sé cómo hará para leer la información del disco, decir, bueno, ¿qué hay en este directorio? Pero después esa información lo tira a pantalla por la salida estándar, o sea que termina haciendo un print el ls. Me muestra esa información en pantalla, y acá, bueno, la shell que tengo colorea algunas cosas, pero no lo hace directamente eso el programa ls, sino que la shell dice, bueno, si acá hay una D, es un directorio, me lo muestra en azul. Si acá si tiene permiso de ejecución, me lo muestra en verdecito. De hecho, si esto lo hacen como superusuario, el superusuario no está configurado para que muestre color, así que no muestra color. Lo podría configurar uno. Y básicamente la salida del ls hace eso, tira la salida estándar, los archivos que están en el directorio que uno le indica. O sea, acá le pasa explícitamente el punto, donde mostraron en el directorio, el contenido del directorio actual. Entonces lo que dice ahí la terminal es hacer el s-l, y con esta cosito que está ahí, el angulito para el mayor, ¿qué sería? Lo que se hace es redireccionar la salida estándar. O sea, el comando que está a la izquierda me tiraría la salida estándar, vaya para este archivo. Ahí le puse ls output para decir, bueno, la salida del comando ls. Archivo txt. Entonces ahí ya no me muestra nada de la pantalla. Fue para el archivo. Si ahora hago ls, van a ver que hay un archivo nuevo que antes no estaba, donde está lo que se creó antes con las redirecciones. O sea que si ahora el comando cat toma un archivo, me lo tira a salida estándar, o sea que ahí vería lo que tiene ese archivo ls output, que me lo generó este comando de arriba. Esto que parece una curiosidad tiene muchísima utilidad. Por ejemplo, algo relacionado al proyecto. Yo hago un programa de una plaquita Arduino que mide el valor de un sensor y lo envía por puerto serie a la computadora. Y en la computadora uno dice, quiero hacer un programa que
que pueda ver en pantalla los datos, o que lo pueda graficar, o que lo pueda, bueno, en vez de hacer un programa súper complejo, quedarse directamente con la filosofía Unix que habíamos visto al principio, y decir, bueno, vamos a hacer algo simple. Entonces voy a hacer un programa en C, abre el puerto serie, que tome las medidas que vienen por puerto serie del Arduino y lo muestre en pantalla en una columna. Entonces después lo ejecuto y me va a mostrar eso en una columna. Si ese programa luego lo ejecuto y redirecciono la salida a un archivo texto, ya lo tengo un archivo de texto. Eso lo puedo abrir con algún otro programa, con un programa como MATLAB, Octave, Python, y lo puedo graficar. Puedo leer esos datos y graficarlo. Lo puedo abrir en una planilla de cálculo y graficarlo, etc. No hago que mi programa haga todo, sino que me lo muestre en pantalla. Una vez que lo muestre en pantalla, tirarlo en un archivo. Ni siquiera mi programa va a tener que lidiar con un archivo. Es decir, no, quiero la posibilidad de que me lo muestre en pantalla, que me lo guarde en un archivo para después graficarlo con el programa. Ya lo hacen a terminar, ¿para qué me voy a hacer mi programa más complejo si ya me lo hacen a terminar haciendo una redirección directamente? Eso es redirección de la salida del comando ls al archivo ls output. ¿Está bien? Ahora, para ver otro comando que lo vamos más en detalle, ps que lista los procesos. Profe, ¿el Sí. ls output siempre se tiene que llamar así o se le No, puede no, cambiar el nombre? no, no. ¿Qué nombre querés que le ponga? Ah, no, no pregunta. No, no. TXT. No, Claro. no, es un archivo que, fíjate que al principio ni estaban esos archivos. Acá está lsout.no.txt. Se van creando ahí, es un archivo de texto cualquiera. ¿Está bien? Vamos a Ah, bajar todo listo. esto. Pensé que la palabra ls output era parte de del comando. No, no, no. O sea, ls menos L me va a tirar por defecto lo que dé el comando ls la salida estándar. Con el angulito los redirecciono. Y puedo cualquier cosa acá, archivo. ¿Bien? De hecho, ni siquiera hace falta que tenga extracción txt. Si hago ls menos L, voy a ver que el archivo del nombre archivo tiene 750 bytes. Ahí están los datos. Si lo tiro a pantalla, directamente así. Había un comandito, ws creo que era, que no lo vimos, pero sí. Este sirve para contar la cantidad de líneas, por ejemplo, que tiene un archivo, la cantidad de bytes o la cantidad de... Un archivo no, una cadena. Entonces uno puede hacer cat archivo y tirarlo wc y me dice que tiene 16 líneas el archivo, 137 esos 137 no sé qué son, y 750 bytes, que si vemos acá, debería ocupar 750 bytes. ¿Ahora serán? 750 bytes, exactamente. A ver, mando wc, con menos c cuenta bytes, con menos l cuenta líneas. O sea que si hago wc menos n, archivo, cat, archivo, wc menos l, cuenta las líneas, que son, si no va acá, va acá. Menos L cuenta las líneas, menos C cuenta los bytes. O sea que tiene 750 bytes, lo mismo que me muestra acá. Y los caracteres, menos M, cantidad de caracteres. Menos M, 750 también. O sea que la cantidad de bytes son la cantidad de caracteres. O sea que el archivo es un archivo de texto, que lo único que tiene es que cada byte que está almacenado en disco es un carácter del archivo. Si lo abro con bin, vamos a ver que tiene 16 líneas, como me decía el comando wc. O sea que ls-l redireccionado a archivo me hizo eso. Me tiró lo que iba a tirar a la pantalla estándar, el ls-l, me lo tiró al archivo de nombre de archivo. Está bien, y ahora está ese archivo acá. Se puede tener cualquier nombre y extensión también, porque en realidad la extensión en Linux no tiene mucho significado. A veces sirve, por ejemplo, para programas, etc. Pero básicamente Linux, como los scripts que alguien pregunta otra clase, no necesariamente tiene que tener extensión SH. Yo los pongo para que me quede claro que hay un script. Pero si fuera un script y le doy permiso de ejecución, ya directamente se ejecuta si le puse esas líneas al comienzo que dice que
que me dice cuál es el intérprete del script. No hace falta que tenga extensión sh. Bueno, sigamos con esto. El comando ps me muestra los procesos que vamos a ver más adelante. Entonces acá lo que hace, si yo hago con las dos flechitas, lo que hace es concatenar. Si ustedes se dieron cuenta antes, la salida de la redirección del ES al archivo de nombre archivo lo hice 2 veces. Si uno pone la flechita una sola vez, lo pisa el archivo, lo vuelve a sobreescribir. En cambio, si pone la flechita 2 veces, concatena. Entonces ahora si tiro a la salida estándar, lo que tiene el archivo nombre archivo, vamos a ver que está toda la salida del comando ls, y al último está la salida del comando ps, que es lo que está acá arriba al principio de la pantalla. O sea que ahí concateno. Si yo hiciera all, tirara la cadena hola, que básicamente hola me tira la eco hola, me tira la cadena a la salida estándar, si selecciono archivo, y ahora tiro archivo a la salida estándar, a ver que lo último que tiene la última línea es la cadena hola. ¿Está bien? O sea que las dos flechitas en realidad concatena la información del archivo, o sea que no lo borra ni lo pisa, sino que lo agrega al final. Y esto es decir, bueno, cat archivo me agarra y me tira. Cat lo que hace es tomar la información del archivo, que en el caso es texto plano, y me lo tira a salida estándar. También podría redireccionar eso a otro archivo. ¿Sería? Y también lo puedo redireccionar a un dispositivo que está abajo del directorio dev, que se llama null, que es como un pozo sin fondo. Digamos, uno tira bytes ahí, se direcciona cosas ahí, y nunca se llena. Es como decir un archivo que agarra las cosas y las descarta, pero básicamente fíjense que hay lo que iba ahí a la salida estándar, que me tira cat, esto no tiene mucho sentido, porque cat tira cosas a la salida estándar, lo estoy redireccionando a null, y entonces no me muestra nada. Bien lo podría hacer eso con el comando ls-l. O sea, la salida estándar la tiré a un archivo que chupa todo lo que le tiro y lo descarta, digamos. Y eso se puede usar para ponerle la info o los datos que vos tengas en un archivo de texto, redireccionarlo a un programa o a otro lado. Ahora lo vemos, está relacionado con lo de la página acepta el reto, sí. Ahora seguimos. Profe, Acá sobre la página acepta el recto, ¿cuál era la idea del problema que mostró? Porque lo estoy buscando y no lo encuentro. el problema del 439, creo que lo podés buscar por... Si buscas acá, a ver, 439, el de la cinemática. Este, sí. Ahí está, profe, gracias. Si buscas arriba, inclusive acá está el PDF ese que le mostré recién. Este. Dentro de las categorías, si lo buscas por categoría, eso seguramente va a salir, pero te va a salir en distintos... por ahí en distintos... A veces la categoría uno dice entrada, porque la parte difícil es procesar la entrada. Salida, porque la parte difícil es escribir formato de salida. Otro va a decir recursión, otro va a decir for. Dependiendo de la categoría, va a depender de lo más sustancial del problema. Lo que estamos haciendo hasta ahora es redireccionar la salida estándar a un archivo. O sea, todo aquello que ejecutamos en el comando que está a la izquierda del angulito, lo redireccionamos con la flechita hacia la derecha, o sea, con el mayor, símbolo mayor. Ahora, fíjense que acá arriba dice entrada estándar, salida estándar y error. Que por ahí si alguien se ha tomado el tiempo por ahí de leer algún libro, uno está más acostumbrado a trabajar con la salida estándar y la entrada estándar. Y no se detiene a ver qué es la salida de error estándar que sería. Porque básicamente la salida de error estándar es la pantalla también. Y el sistema Linux, Unix, está redireccionado también. Lo que es un error va a parar a pantalla, pero son flujos de datos distintos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Bueno, el comando ls-l, ya vimos que, por ejemplo, ahí tiro a pantalla lo que tiene un directorio temporal. Todo sistema Linux usted lo tiene. Fíjense que estoy accediendo al camino absoluto, o sea que este temporal del sistema, donde tira cosas, archivos temporales que pues, se van a borrar seguramente en el próximo arranque de la computadora. ls-l tmp me muestra lo que tiene ese directorio. Y acá le agrego la opción "-d". Veamos qué hace la opción "-d". Me muestra el directorio ese mismo, sin entrar adentro y mostrarme lo que tiene, ¿sí? O sea que me lista la información de ese directorio, del TMP, o sea que dice que es un directorio, que tiene todos estos permisos, que es del root, etc.
¿Está bien? Pero además dice que muestre la de ese directorio y la de otro directorio que se llama TNT. Y ahí sale un error del comando que dice ls no puede acceder al directorio de TNT porque no existe. Bueno, sí, listo, todos los subdirectorios que hay a partir del directorio raíz, vemos que está el TMP, el SYS, qué sé yo, no hay ningún otro que empiece con T, o sea que no existe un directorio de nombre TNT. O sea que me larga una línea del directorio que realmente puede listar y una línea de error del que le dio error porque no existe. Ahora, ¿qué pasa si redirecciono eso al archivo al pozo sin fondo, digamos? ¿Qué me muestra ahí solamente? Me muestra la información de error y no la línea que me da como salida el comando ls. O sea que, como habíamos visto antes, esto redirecciona la salida estándar. O sea que la salida estándar le tiré a este archivo que se lo chupa y no hace nada. Entonces esto es la salida de error estándar. Eso, justamente, como es un mensaje de error, el programa, el comando ls, lo larga a la salida de error, a la salida de error, digamos. std error, que se llama. No es std out, sino std error. Que por defecto está adicionado también a salida estándar, entonces yo lo veo en pantalla. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo quiero que lo que es error no me lo muestre en pantalla? Pues no me interesa el error. Bueno, piense que todos estos comandos se pueden poner adentro de un script y uno puede ir tomando decisión adentro de un script para hacer cosas automatizadas. Bueno, no sé, había un directorio que en algún momento existía, después no existía más, no me mostré mensaje de error, con esa línea no quiero que siquiera esté, porque eso línea continúa el proceso del procesamiento del script y eso me va a perjudicar, va a funcionar mal. Entonces todo lo que sea de mensaje de error, tíramelo a ese archivo null, que chupa todo y listo. Para eso hay que poner ese 2 adelante. Y ya vamos a ver qué es lo que es. Entonces fíjense que ahí sí, este comando que lo ejecute sin redirección, me muestra el error estándar en la pantalla y la salida estándar en pantalla. Acá redireccioné la salida estándar, entonces lo único que me muestra el error, y acá redirecciono el error a ese archivo pozo sin fondo, y entonces lo que me muestra es solamente información útil. Yo quiero saber los atributos que tiene ese directorio, TMP. Entonces que acá redireccione el error estándar al archivo ese. Lo podría redireccionar a otro archivo, error.txt. Ahora tiro a pantalla error y veo que el error que me daba el comando era ese. ¿Qué significa este 2? En todos los sistemas Linux, la salida, la entrada y la error estándar, adentro de los programas se manejan como archivos, y son archivos que por defecto ya están abiertos. Ya vamos a repasar archivos, pero por ahí sí, obviamente repaso de informática 1, que lo deberían haber visto, pero cuando uno programa archivos con acceso a archivo bajo nivel, tiene un entero, que es el descriptor de archivo. Cuando uno abre un archivo, le devuelve ese descriptor de archivo, que generalmente cuando uno trabaja con archivos propios son enteros de valor elevado, digamos, a partir del 1000 y pico. Los enteros de valores bajitos, en realidad son para archivos de sistema. Y el entero 0 significa el archivo de la entrada estándar, el entero 1 el archivo de la salida estándar, el entero 2 de la salida de error estándar. O sea que cuando uno hace esto, básicamente está diciendo lo que provenga del error estándar, que tiene el descriptor del archivo 2, tíramelo a null. O sea que si en vez del 2 le pusiera el 1 acá, es como no ponerle nada, porque por defecto redirecciona la salida estándar. O sea que lo que redireccione acá es la información útil de comando, la redireccione a este archivo, y lo que sí me va a mostrar es el error en pantalla. Si en cambio redirecciono el error, me va a mostrar la información útil en la salida estándar, y el archivo me redireccionó el mensaje de error. ¿Está bien? ¿Y cuál es la diferencia con el 0? Entre el 0 y el 1, digamos. No, que el 0 es la entrada. Todavía no vimos la entrada, hasta ahora vamos viendo. Ah, Salida ok. estándar acá, Sí. y error O sea que estándar acá. si yo ¿cómo se llama ese comando? Le pongo el 0, me va a dar otro error. Que quiere decir que no está relacionando con la entrada, sino con la salida. Déjame que le ponga acá y vemos. No, no hace nada. Me largó todo como estaba, ¿no? A ver qué tiene el archivo.
A ver, vamos a ver si hay un programita, porque yo tenía... No, capaz que lo dejo para verlo en los... a ver. No. Suma... no. O sea, capaz que lo tengo cuando repasamos archivo, pero tenía un código fuente. O sea, básicamente si ustedes hacen, en vez de hacer print, hacen, creo que es fprint, recibe en algún momento y después recibe la cadena. Ese fprint es de, no sé si es fprint o sprint, no, ese que es de archivo, recibe como primer argumento el descriptor de archivo. Entonces uno podría ir imprimir a la salida estándar o imprimir al error estándar. Ahora lo vemos así con otro ejemplo. Y uno podría leer la entrada estándar con el descriptor de archivo 0 directamente. Y no hacer un scan, sino hacer un fscan o sscan. No me acuerdo bien cuál es. Habría que ver la página de manuales. Por ahora lo que estamos viendo es la salida estándar se redirecciona con la flechita, si uno quiere concatenar las dos flechitas, y el error estándar poniéndoles el descriptor de archivo 2, que es justamente el descriptor de archivo de la salida de error estándar, y se puede redireccionar al lugar que quiere. Y ahora vemos si la entrada estándar. Cómo direccionar la entrada, pero eso directamente se hace con la flechita por otro lado. Para eso usamos este comando, ls-l de el directorio user include. ¿Qué hay ahí adentro? Vamos a sacarle "-l". O sea, ya lo habíamos visto la semana pasada, el directorio /usr include tiene todos los archivos cabecera que tengo instalado en el sistema. Todos los .h, por ahí estaba el stdio.h, el mat.h, y además de otras bibliotecas de tercero que no sea estándar, están guardados en su propia carpetita, todos archivos H, a lo loco. Si uno hace ls-l, obviamente le va a mostrar esa información detallada, y si uno pone una R mayúscula, le va a mostrar recursivamente, o sea que va a entrar adentro de cada directorio y además va a mostrar toda la información. O sea que la salida es enorme. Me muestra dentro de este directorio de estos archivos H, adentro de este, y al principio me mostró todos los archivitos sueltos. O sea que esto es, si uno quisiera ver esta información así, decir dónde está el archivo que yo estoy buscando, y bueno, puede hacer more, y mirando pantalla por pantalla, como vimos la otra vez, o puede hacer un grep y poner, no sé, y filtrar y decir, a ver, todas las líneas que tenga la cadena stdio, mostrarme, bueno, hay un montón. ¿Sí? Y si no, lo que puedo hacer es decir, bueno, tiro todo eso en un archivo y después lo abro y lo miro. De que voy a tirar todo esto en un archivo, a ver si voy a poner output, como dice ahí, y ahora lo abro y lo miro, y ahora sí puedo ver ese stdio dónde estaba. Bueno, estaba acá, y puedo ver de qué carpeta pertenece, estaba acá, puedo subir y ver a qué carpeta pertenece. Acá tengo, buscando con el editor propio uno puede ver, pero este archivo tiene 45.000 líneas, digamos, ¿sí? Pero lo redirecciona a un archivo. Entonces, fíjense que uno ahora puede redireccionar eso como si uno lo estuviera escribiendo a mano, ese archivo que es enorme, y tirárselo al comando more, que me agarra esa información y me la muestra pantalla por pantalla. ¿Está bien? O sea, esa sería la redirección de entrada estándar. El comando more lo está tomando como si uno ingresara esos datos y me está mostrando pantalla por pantalla. ¿Sí? Y acá hay un ejemplo, este es el ejemplo que les quería mostrar. Todavía falta ver el ejemplo de cómo trabaja, cómo utiliza esto, acepta el reto de esa página para probar su programa con un montón de casos. Aquí hay un programa que se llama sqrt, que dice acá que podemos probar, sqrt.c, obviamente calcula la raíz cuadrada, que primero lo vamos a ejecutar. Obviamente, como usa la función de la biblioteca matemática, hay que agregarle "-lm", pero vamos a ver bien cuando veamos compiladores, qué significa ese "-lm", pero ahí no me da el error. Ahora si lo ejecuto, me dice ingrese un número entero, 0 para salir. Ingreso 123, entre, me dice la raíz cuadrada de 123 es tanto. Ingreso otro, ahora qué pasa si le pongo un número negativo. Me dice error, el -123 es un número negativo, y pongo el 0 y salgo. Ahora qué pasa si lo ejecuto,
pero redirecciono el error estándar, a ver si la interacción que me da el programa es exactamente la misma, al pozo sin fondo ese. Voy a hacer los mismos casos de prueba. 1, 2, 3, me da el resultado, o sea que obviamente esta cadena, el programa lo tira a la salida estándar. Ahora pongo 3, 2, 1, también. Ahora pongo un número negativo, no me dice nada. Me dice, bueno, no. El mensaje de error no aparece en pantalla, pero no me da ningún resultado, nada. Dice, seguí nomás, total, no pasa nada. O sea que ese mensajito que ahora pongo el 0 para salir, listo. O sea que este mensaje que dice acá error, ingresó un número negativo, ven que no se puede calcular la raíz de un número negativo, en realidad estaba saliendo la salida de error, ¿no? Por eso acá cuando lo redireccione no me lo muestro. Entonces veamos cómo está escrito el programa. Hago un print que le dice ingrese el número entero 0 para salir. Todo esto está dentro de un while, porque es como un menucito que aparece siempre, y creo que aparezca la primera vez. Hago una scan para leer ese número que se pide ingresar. Si es 0, hago un break para que no continúe ejecutando el loop, y como el do while se verifica la condición al final, me dice distinto de 0, no, es 0 y se va. Ya que cuando ingrese 0, se cortó acá y se termina el programa. Si no ingresa 0, se fija, el número es negativo, me imprime un mensaje de error, y si no, me imprime la raíz cuadrada es tanto. Fíjense acá que la función que estoy usando es fprint, la que le decía antes, ¿no? Sí, tal cual. Acá estoy usando print y acá estoy usando fprint. Y estoy diciendo que esta cadena, en vez de ir a la salida estándar, vaya al error estándar. Y este que sí vaya a la salida estándar. O sea, bien acá podría haber usado un print común, como el primero de arriba. ¿Está bien? Pero bueno, para mostrar la diferencia. Profe, ¿y por qué yo quisiera usar eso, ese TDR o el de out, digamos? Más allá de esto, que es muy específico, digamos. No sé, se entiende muy poco, está como saturado ese micrófono, no sé quién hablaba. Uy, dice Misael. Hola, hola, ¿se escuchó? Sí, sí, Preguntó para qué usaría, digamos, el std, error o el load, además de esto. ¿Qué otra utilidad le podría dar? no, Entendí eso. Claro, es para esto, ¿no? O sea, es para saber discriminar el mensaje, digamos. para poder discriminar los no. mensajes, sí, sí, sí. Pero esto, o sea, justamente también alguien la otra vez preguntaba por qué los programas devuelven un 0 o devolvería algo y cómo la terminal. O sea, si uno trabajara con un archivo de texto, dice, a ver, voy a abrir un archivo de texto acá con Open. No lo puedo abrir porque no encuentro, dice return -1. Igual puede imprimir un mensaje a la salida de error estándar. Igual es toda una temática de cómo gestionan los errores, ¿sí? Que la biblioteca estándar en general la hace, uno no está acostumbrado a hacerlo. Pero esto como para informar a la terminal qué es un error y qué salida cómo. Entonces, estos programitas, si uno programa lo que sugiere Linux, es decir, todo tiene que devolver algo y tiene que devolver 0 si está bien. Para que los programitas después se puedan concatenar, hacer programas simples, concatenarlo en la terminal, o que puedan meterse adentro de una script de shell, y el script sepa, dice, bueno, ejecute el programa, me ejecutó bien, no ejecutó bien. El script dice, bueno, voy a ejecutar, no voy a mostrar las cosas que no me sirvan en la salida, para no... Entonces uno puede hacer un programa y envolverlo, es decir, no, al usuario no lo va a ejecutar el programa, lo va a ejecutar a través de un script, y el script filtra qué es lo que quiere mostrar al programa, al usuario no. Pero no tuvo la necesidad de complejizarlo el programa. ¿Está bien? Como le decía antes, si uno quiere que un programa lea algo de un Arduino por puerto serie y lo guarda en un archivo, dice, pucha, tengo que saber manejar archivos. No, en Linux no hace falta, lo tiro a la salida estándar y lo redirecciono a un archivo de texto. Y dice, no, bueno, por ahí viene un dato malo, o por ahí no funcionó la lectura, y imprime un mensaje de error. Y bueno, si eso lo redirecciono a un archivo y después lo quiero graficar, eso va a haber un montón de números que son datos correctos y un mensaje errado. Bueno, entonces redirecciono todo lo que sea datos, que va a la salida estándar, a un archivo de texto, y todo lo que sea error al archivo al dev null. Entonces, de esa forma, los programas quedan simples y se lo deja a la terminal y a la shell que resuelvan otras cosas. El ejemplo más claro es ese, decir, bueno,
ejecuto un programa que me muestra un montón de datos en la terminal, lo quiero tirar a un archivo texto. O sea, estoy generando un archivo texto sin saber programar archivos, digamos. Por ahí la cuestión del error es muy específico de empezar a hacer programas más, de una forma un poco más correcta, pero por ahí el que veo que el Linux gestiona la entrada estándar, el error estándar y la salida estándar, básicamente son eso. Son como flujos de datos diferentes. Y uno los puede redireccionar a gusto, digamos. Volviendo a lo que hace AZ el reto. Y tenía el ejemplito ya resuelto acá. CD reto. O sea que si lo compilo, 439, ¿sí? Lo puedo ejecutar y lo puedo probar con lo que tenía acá en el PDF. Vamos a probar de nuevo la versión. O sea, el programa ya está listo, ya está terminado, y lo que va a hacer uno, esto lo hago para no tener que escribir, sino tener que escribir B8, D32, listo. Y voy viendo, me dice B8, B8 está bien, me dice D32, D32 está bien, me dice T4, T4 está bien. Dice, bueno, escribí mi programa, pude leer el entero, pude leer las dos cadenas, pude interpretar si una T, una D, extraer los números, hacer la cuenta, ver qué caso es, de las 3 posibles operaciones que hay que hacer, y formatear la cadena como pide. ¿Está bien? ¿Cómo el sistema lo prueba online? Fíjense que acá hay un archivo que se llama entrada, lo puedo abrir con bin, o lo puedo tirar, que tiene todo lo que es la entrada estándar. O sea, esto copiado y pegado ahí. ¿Sí? Entonces yo puedo ejecutar mi programa y mandar directamente eso. Entonces me muestra directamente la salida. O sea que si uno se copa y empieza a hacer ejercicios de esto, en vez de, porque uno va a estar probando, se va a cansar de hacer pruebas, si escucha no me da, acá no me da, acá me da un error, qué sé yo, y por ahí la salida es más grande, en vez de tener que andar timpeando siempre lo mismo, tira todo lo que es la entrada en un archivo de texto, en este caso se llama entrada, y cuando ejecuta el programa, le redirecciona la entrada este archivo, la entrada estándar del programa, que venga desde ese archivo. Entonces no tiene que teclear. Además, teclear, uno no puede teclear y no sabe ni siquiera qué se espera, porque no emite mensaje de... ¿Está bien? Entonces, además, la salida que me da, lo puedo guardar en un archivo. ¿Está bien? Y eso es lo que hace, si uno va a la documentación de la página, básicamente hace eso. Le dice que ellos en el sistema online que tiene, cuando uno le pasa el archivo fuente, se compila todo, se generan cientos, miles de casos de prueba, se le pasan al archivo cuando se ejecuta, a su programa ya compilado cuando se ejecuta, y además la salida estándar se redirecciona a otro archivo. Pero cuando generaron los datos ellos en forma aleatoria, también generan los resultados. Entonces lo que queda por comparar es el archivo de mi salida con el archivo de la salida que esté bien. Entonces si ven acá, yo tengo un archivito que se llama salida OK, que es la salida bien. Y si ahora yo tiro a pantalla mi resultado de salida que acabo de generar acá, los puedo comparar y decir, están bien, son idénticos. ¿Está bien? Pero fíjense, ese comando, eso está en la documentación de la página Acepto el reto. Uno dice, se ejecuta el programa de esa forma. Y dice, bueno, ¿qué hace entonces esto? Me lo ejecuta el programa, los datos que necesita como entrada, que uno lo teclearía si tuviera interacción con el programa, viene este archivo y todo lo que el programa muestra en las pantallas, en la salida estándar, lo tiro a salida y listo. Entonces ahí no muestra absolutamente nada, no espera nada, no espera que se ingrese nada y no muestra nada de salida. ¿Sí? Entonces, obviamente que después la gente que hace este sistema no se va a poner a ver línea por línea si los archivos son iguales. Hay un comando que se llama diff. Acá, Q informa si los archivos son iguales, QS le tiene que poner. Menos SQ, salida con salida OK. O sea, ahí básicamente lo estás comparando. Me va a avisar si son iguales o si son distintos nada más.
me dice los archivos salida y salido K son idénticos. Ahora voy a suponer que mi programa anduvo mal, le cambio un numerito a uno de los resultados, vuelvo a ejecutar y me dice los archivos salida y salido K difieren, o sea, son diferentes. ¿Está bien? Entonces el comando diff sirve para ver diferencias entre pares de archivos, se utiliza muchísimo en programación y tiene algunas opciones, ahí uno puede ver la página de manuales si quiere. Si uno no muestra nada, si uno no le pone nada de argumento, dice qué líneas son iguales, pero tiene una forma de mostrar ahí medio raro, ¿no? Hay que leer el manual e interpretar qué son esos numeritos. Básicamente dice en qué línea, en qué columna difieren los archivos. Por ejemplo, este salida unificada que se muestra acá, también, pero hay que saber interpretar esto. Hay algo que también se usa muchísimo, esto es, cuando uno escribe un código fuente, lo guarda como un .c. Libera el código, esto lo hacen en las empresas de software, más que nada en software libre, principalmente, y tiene un error. Entonces después lo que hace es, lo corrige el error y no te da el programa de nuevo, te da el parche. Entonces, si uno trabaja en el mundo del software libre, básicamente el parche es qué cambió en el código fuente para que se arregle. Bueno, se usa el comando diff para ver la diferencia entre dos archivos fuente y después esto se puede guardar en un archivo, eso sería un parche, y después hay un comando que se llama patch que sirve para tomar esa diferencia e impactármela en el archivo que yo tenía con error, digamos. Entonces ahí emparché mi software con un parche que me dio el que lo hizo porque encontró un error. Entonces el comando diff y el comando patch se utilizan en conjunto para hacer parches de software. Aplica un archivo diff a un archivo original. Esto no lo vamos a ver mucho en detalle. Alguna vez de algún código por ahí que bajé y usé no funcionaba bien y había un parche, así que había que bajarse un archivito, que es la salida del comando diff, y después usarlo como el comando patch para emparchar el código fuente que tenía errores, digamos. Pero si nos quedamos con lo que hace aceptar reto, básicamente hace lo que está ahí, que es lo que dice la página, digamos. Me genera, ahora, ¿cómo genera los datos? Bueno, yo creo que con el del reloj, no me acuerdo si ver la hora, si ver la hora en el espejo, cuántos minutos faltaba para la media hora, me había creado un programita aparte que me generaba valores de hora a forma aleatoria. Entonces, uno se puede generar este archivo de entrada. De hecho, para este programa uno se podría generar un archivo de entrada. Generarme un número aleatorio que vaya del 1 al 1000, al 10.000, que decía acá, y elegirme 3 letras, 2 de 3 posibilidades de letras. Entonces uno se genera 100 casos de prueba y puede guardar un archivo. ¿Cómo lo guarda en archivos? Direccionando la salida estándar, o sea, uno genera un programa que tire estas líneas, la cantidad que uno quiera, y genera de forma aleatoria. Y además va a tener cuánto va a tener otro archivo de salida con el dato, la solución correcta. ¿Está bien? Entonces después de hacer el programa, bueno, no tiene sentido por ahí que haga uno lo mismo, las dos cosas, ¿no? Medio absurdo. ¿Y qué extensión deberían tener los archivos salida y entrada, profe? Fíjate que la documentación de hacer el reto, que yo la copié y la pegué acá en este documento, dice que ellos usan in, pero yo acá usé salida, entrada. En lin no olviden decir la extensión, ¿no? Yo no sé si creo que el compilador GCC sí, si yo le saco la extensión a un archivo fuente, probablemente se queje, pero en general, si es texto plano, en Linux seguro que no hace falta que no tenga nada. No tiene que tener TXT ni nada. Si uno escribe la shell tampoco. Básicamente, el sistema operativo determina o sabe qué tipo de archivo es en base a la información que tiene. Si un archivo tiene texto plano, tiene ASCII, cada byte representa una letra del código ASCII y nada más. Si está guardado con .c, bueno, y los ASCII es un código en C, será en C, si no es texto plano, si no puede representar una script shell, pero no olviden la extensión en general. Fíjense que el archivo acá ejecutable que yo hice a.o, si lo muevo y le cambio el nombre, ahí no tiene ningún tipo de extensión y sigue funcionando, digo. Ah, no, este no era el SQFT, era el de acepta el reto. Me voy en directorio para atrás. Bueno, ya lo había borrado.
¿Está bien? Ahí no tiene extensión y es ejecutable. Si quieren lo puedo cambiarle, ponerle .bin, así que es binario. El archivo no cambia ni siquiera de propiedades ni nada, cambia solo el nombre, que no significa... Y lo ejecuto y anda exactamente lo mismo. Si quieren pueden ponerle exe, como para sentirse más... más en casa. Uy, le metí cualquier carácter, sin ojo. No, las extensiones no, más que nada si archivo texto plano, mucho menos, digamos. Bueno, esto ya está. Profe, Sí. pásale al GCC un script, a ver qué tira. Un archivo de texto. La primera línea. No lo reconoce el... No, lo que pasa es que GCC es. El numeral ya. Fíjate que si le paso al GCC este script, numeral va a suponer que hay una directiva de preprocesador, porque todas las líneas que empiezan con numeral, directiva de procesador. Va a interpretar esto y va a decir, no es include, no es define, no es nada. Bueno, no reconoce el formato, fíjense. Ahora lo voy a copiar a CP. Por 2. Inclusive puede tener nombre así como es un... Ahora sí se lo paso acá. Ahora sí lo toma con punto C, porque también con punto C, aunque bueno, venía de una script así que le dejé el punto S. Pero acá ya me da directamente el error. Y sigue intentando compilar y me dice que no. O sea, esto, fíjate que el error inclusive lo marca ahí, porque si esto es válido, este simbolito en un código fuente en C, directiva de procesador, pero ya no le gusta el signo de exclamación. Y la otra línea que hay que es eco, tampoco. No, obviamente un compilador no hace cosas muy mágicas, ¿no? Básicamente tiene patrones de un lenguaje, digamos. Seguimos. Pipes. Esta es la barrita vertical que habíamos visto. Se pueden conectar procesos utilizando el operador pipe, que es la barrita vertical, esto se traduce como tubería. Es una forma de intercomunicación entre programas, que sería proceso. Por ejemplo, ls-l me muestra ese listado largo. ls-1 me muestra solamente los nombres, pero no me lo muestra en fila, me lo muestra como en una columna. O sea, es como mostrarme el listado largo, pero solamente la última columnita donde están los nombres. Ese hace el ls-1. ¿Está bien? Y acá dice que ejecute ls-1 y a la salida de eso se lo pase a sort-r. Sort lo que hace es ordenar un archivo que tenga línea de texto, o no un archivo, digamos, todo lo que está pensado para las terminales que trabaja con cadena de texto. Puede venir de la redirección de otro archivo, lo que sea, un flujo de datos que son stream, cadenas. Entonces lo que hace esto, vamos a ejecutarlo así como está, y después con sort -r. O sea, el -r, sort, ordena las líneas en orden alfabético y -r lo hace al BR. O sea, al inverso. Si acá el último, entonces en orden, en el ls ya me lo da en orden alfabético, empieza E, F, H, L, R, S, o sea, está en orden alfabético, y cuando se lo pase a sort y lo invirtió, me aparece, los últimos aparecen primero, digamos, invierte todo el orden. ¿Está bien? Ve manual del ls para ver la opción -1, está por ahí, lista una línea. En cada una de las líneas lista el nombre de un solo archivo, digamos, y man sort ordena las líneas de un archivo de texto. Y si le pongo el -r o -- reverse, lo hace en orden inverso. ¿Está bien? Fíjense que acá ya hice toda una sola línea de comando usando pipes. ¿Cómo debería hacer eso si no tengo esta posibilidad de conectar los procesos, los dos programitas? Se direcciona la salida estando en un archivo, se direcciona la salida de ls a lsout. ¿Sí? Si no tiro pantalla tengo ahí eso. Después pasarle al comando sort con el -r ese archivo, me lo tira en orden inverso y además
redireccionar eso a otro archivo para volver a tenerlo guardado en un archivo y tirarlo a pantalla si lo quiero en pantalla. Bueno, ya lo vi arriba en pantalla, ¿no? ¿Está bien? Entonces, en vez de usar un archivo temporal que después lo tengo que borrar para después pasárselo al otro programa, directamente puedo hacerlo con la línea, con el pipe directamente. Y si al final yo quiero tener un archivo de texto con el listado de los archivos del comando ls en orden inverso, directamente hago todo esto junto y redirecciono. O sea que estas dos líneas que están acá, las puedo sustituir usando el pipe con esta que está acá. O sea, listame los nombres del archivo, uno por cada línea, pasárselo a este otro programa, pero que me lo ordene en orden inverso, y todo eso, la salida de eso, tirámelo al archivo lsref, o sea, orden inverso. El comando ps habíamos visto que muestra los procesos. Hay una opción que muy casi automática que uno le ejecuta, que muestra muchísimo más procesos. Mira, acá están todos los procesos que están en ejecución en la computadora. Y ya habíamos visto que una forma de usar la barrita, el pipe, es con more, para que me muestre paso a paso. Y otra forma que está acá es decir, bueno, que además lo ordene, pero me lo va a mostrar todo junto y que además le ponga more. O sea que se puede concatenar eso y hacer varias cosas. Eso, volviendo a la primera clase donde decía filosofía de Linux, cada programa hace una cosa de forma sencilla y después se puede concatenar para hacer cosas complejas. Seguimos, porque se nos está pasando rápido el tiempo. Queda por ver procesos y señales. Procesos, ¿qué es un proceso? En realidad un proceso es un programa, pero cuando ya está en ejecución. ¿Está bien? Fíjense que si yo acá tengo el programa, compilo el programa, a ver qué archivo tengo de más acá. Vamos a bajar estos. Si yo acá compilo el programa de la raíz cuadrada, ese que veíamos antes. Lo ejecuto y queda ahí en ejecución. Si yo ahora me voy a otra terminal y lo ejecuto, también está en ejecución. O sea que tengo dos terminales con el mismo programa en ejecución. O sea que está cargado en memoria dos veces. ¿Está bien? Eso cuando está cargado, eso es un proceso. Un proceso es una instancia de un programa en ejecución. Ahí se quedó el programa esperando que alguien lo use. Cuando se ejecuta un programa, por ejemplo, a.out, ls, gcc, lo que sea, todo esto son programas, ¿no? El kernel lo carga en la memoria virtual, qué sé yo, reserva espacio para todas las variables del programa, inicializa obviamente las variables del programa, pero además inicializa datos propios del kernel para que le da la información de ese programa en ejecución, en qué posición de memoria está, cuánto está ocupando, qué sé yo, etcétera, ¿sí? O sea, qué estado está el proceso, si está pausado, si está clavado, si no sé qué, el ID del proceso, toda información del proceso. Bueno, habíamos visto que el Linux trabaja con el estándar, en realidad este no es estándar POSIX, que es estándar Unix. Acá está la descripción en inglés, está, digamos, tiene una traducción bastante complicada de esto. ¿Qué es un proceso? Un espacio de direcciones donde un hilo de ejecución se ejecuta dentro de ese mismo espacio. Y, bueno, y obviamente el sistema operativo es el que se encarga de gestionar todos los recursos que le hagan falta a ese proceso. Un proceso se divide lógicamente en siguientes partes, que esto lo vamos a ver cuando veamos asignación dinámica de memoria un poco más en detalle. Acá está simplemente la descripción. O sea, cuando un programa se carga en la memoria, que lo vimos ahí en el repaso de CPU, es decir, bueno, un programa está en el disco, que está en binario, cuando uno ejecuta desde la shell, el kernel después que se encarga de sacarlo del disco y ponerlo en memoria. Ese bloque de memoria que el proceso ocupa tiene varias partes, segmentos. Una que se llama text, donde están las instrucciones del programa, lo que el procesador lee e interpreta, digamos, el lenguaje propio del microprocesador. Otro segmento que se llama data, donde está la variable estática utilizada por el programa. Otro segmento que se llama heap, este que vamos a ver más en detalle cuando veamos asignación dinámica de memoria. Es decir, bueno, yo tenía que trabajar con un arreglo, pero que no sabía a priori qué tamaño iba a tener. Bueno, le puedo pedir al sistema operativo que me reserve, que me dé memoria para un arreglo que a priori no conocía, o sea, que no creé el arreglo en tiempo de compilación, sino que lo crea en tiempo de ejecución, o sea, cuando el programa ya está en ejecución.
Esa es asignación dinámica de memoria que lo vamos a ver más adelante. Y después hay otro segmento del programa que se llama stack, que básicamente es decir, bueno, yo tengo la función main, después llamo a otra función, y ahí adentro de esa función se crean variables. Esas variables son locales, existen cuando entra en la función y desaparecen cuando... Bueno, ¿en qué parte de la memoria están esas variables? Bueno, en el stack, entre unas cosas. ¿Cómo sabe de dónde tiene que volver cuando tiene que retornar una función? O dónde se cargan los argumentos cuando una función entra en ejecución. Todo eso lo maneja una porción de la memoria del proceso que se llama stack. Cada proceso tiene un identificador único, el PID, o sea, el Process ID, como el usuario en Linux tenía un User ID, el grupo tenía un GID, y los procesos son números, los PID son enteros que va a 232.765, esto que es un número de 32 bits. 32 bits. No significa que no se pueden tener más procesos en ejecución, inclusive probablemente el kernel de Linux se puede compilar y cambiar este número. Por ahí es el que viene por defecto, eso no sé. Cada proceso tiene además un proceso padre, que es el P, está simbolizado por el parent process ID, digamos, el ID del proceso padre. Si acá voy a matar estos procesos, que ya les muestro cómo se mata un proceso, hay un comando que se llama ps3, que me muestra todos los procesos, no está instalado por defecto en Linux, pero me muestra todos los procesos y cómo es la jerarquía, para ver que encima de todo, cuando la computadora arrancó y el Linux arrancó, hay un proceso que es el padre de todo. Y de ahí se deriva el resto. ¿Está bien? Acá está este GDM, ya acuerdo cuando vimos gestor de ventana o de sesiones, este que me permitió loguear, apareció, este es el servidor gráfico, el Keyhole. Entonces, esta es la parte gráfica, y hay un montón de otros procesos en ejecución que hacen al sistema, ¿no? En ejecución. O sea que todos los procesos además tienen un proceso padre, para formar como una jerarquía de árbol, así. ¿Está bien? Y el número del proceso padre más ancestro, que en las distribuciones viejas de Linux, en kernel viejo de Linux, el proceso se llamaba init, ahora se llama systemd. Es el que tiene el process ID 1. A ver si con el N me lo muestra. No hay una forma que te muestre. No. Number, a ver. Hay alguna opción para que me muestre además el numerito. Acá. Muestra el PID en formato número con el PS3-P. Bueno, ahí había mucho más procesos de lo que parecía. Zoom me genera 850.000 procesos. El Firefox también. ¿Dónde se acaba esta lista? Bueno, como ven acá sí hay un numerito al lado. Y la idea es ver que el primer proceso que se lanza, el systemd, tiene el ID 1. Ahí se deriva el resto. Entonces hay un montón de comandos para ver los procesos. PS es básico. Si ven el manual de PS, por acá le dice que se puede usar la opción "-f" para imprimir. Creo que la opción U es para imprimir solo los procesos del usuario, la opción X para imprimir un formato de no sé qué. Básicamente lo más común que todo el mundo hace es PS AUX, pero eso ya muestra el proceso del root, proceso de mi usuario. El F creo que era "-f", un poquito mejor. No, también, muy parecido. PS "-u", muestra lo de mi usuario, pero esto probablemente sean lo que están acá en la sesión gráfica. Tengo bash, tengo la sesión gráfica y algunas otras cosas más. Esos son los procesos que están en ejecución. Top, el comando top, fíjense que ahí lo que va mostrando es, va cambiando la pantalla porque queda ahí en ejecución, creo que la letra Q para que se vaya, pero eso está muy bueno para ver si hay algo clavado. Fíjense, el zoom está consumiendo 96% CPU y me dice cuánta memoria, etc. Pero por ahí para ver si hay un proceso que está clavado, está bueno el top. Pero mejor está el htop, que tampoco viene por defecto en Linux, que está aparte, como el PS3, que este ya me muestra información en color y me muestra los distintos núcleos que tiene el procesador. Esta máquina tiene 4 núcleos que están acá arriba, me muestra la memoria, creo que la ocupada, la libre, el total, y acá me muestra también esta columna la cantidad de CPU que están ejecutando el proceso y la cantidad de memoria que están ejecutando el proceso, en porcentaje. ¿Está bien?
Si algo se clavó y la computadora se puso lenta, puede ser que me esté consumiendo mucho memoria o mucho CPU. La letra Q se sale. Entonces ahí están todos los comandos que le muestra: ps, top, htop, pstrip, psaux, que es lo más, le queda toda la información de los procesos. Y cuando uno lista psu, supongámosle nomás eso, aparece alguna información acá, como por ejemplo, quién es el usuario que ejecutó ese proceso, cuál es el ID que tiene ese proceso. Ven que los procesos de un usuario son números grandes, porcentaje de CPU, de memoria. Acá es desde qué terminal se ejecutó el proceso, un estado del proceso, cuándo arrancó el proceso, y qué comando fue el que me lanzó ese proceso. ¿Está bien? Obviamente un proceso, un programa ya en ejecución. Y acá fíjense que los estados, esto ya tiene que ver con el sistema operativo en sí. Los estados que aparecen acá, dice un proceso puede estar durmiendo, puede estar en ejecución, puede estar parado. Bueno, ya hay cuestiones de prioridad, un proceso zombie, pero hay algo que quedó ahí medio colgado. Pero lo que está bueno es que uno lo puede matar, los procesos que molestan. Entonces acá está la información que me muestra en las columnas de comando PS, y acá está descrita alguno, el ID, la terminal que lo ejecutó, el estado, el tiempo de CPU consumido, el comando que lo ejecutó, etc. Ya que hay algunas cositas un poco más, después de entender que un proceso de información que se puede pedir, un poco más que nos va a servir para todos los días. Y un proceso se puede ejecutar en primer plano, que la shell en ese caso no admite más comandos hasta que haya terminado el proceso. O sea, si yo acá voy a minimizar esta ventana así, y voy a ejecutar gedit. Entonces, si yo ejecuto el editor gedit y quiero empezar a escribir un código, etcétera, ¿sí? Y guardarlo, etcétera, no me puedo ir a terminar y compilarlo, porque ejecuto cualquier comando y no hace nada, porque lancé el proceso gedit y está lanzado como en primer plano, así que la terminal pierde el control. Tengo que cerrar ya gedit y ahí se ejecutan todos los comandos de golpe, pero no me serviría para programar, digamos. Entonces hay una forma de ejecutar procesos en segundo plano, que se dice que se lanza cualquier cosa que uno quiere lanzar y le pone el ampersand. Entonces aparece el programa en ejecución, pero me deja la terminal libre. Entonces acá, si yo estoy escribiendo un código fuente, puedo ir a la terminal, o sea, puedo abrir el editor de la terminal, ejecutar en segundo plano para que la terminal me quede utilizable, puedo guardar la terminal para compilarlo, correrlo, etc., ir cambiando entre los dos para ir programando. Si hay un proceso se puede largar en primer plano, en segundo plano. Después, recién cuando ejecute el programa este que espera el número para calcular la raíz cuadrada, hay una combinación de teclas que es para interrumpir un proceso, que es control C. Si uno aprieta control C, y el proceso se termina, lo mata. La terminal lo mata. Y hay otro comando que es control Z, que me lo detiene el proceso. ¿Sí? O sea que si yo ahora listo los procesos y filtro para que me muestre solamente van a ver que el proceso está en ejecución y tiene la T, que habíamos visto antes, que es stop, el programa está detenido. ¿Está bien? O sea que está en memoria todavía, pero de la terminal al apretar el control Z se paró el programa. Con el comando FG lo vuelvo al frente, digamos, foreground, al frente de cosas. Ya lo puedo seguir ejecutando. O sea, el control C me lo mata. Por ahí si tiene un programa que medio que se bloquea o algo no funciona bien. Como cuando yo a este programa le puse una comillita como entrada, sin querer, me imprime ahí, esto está imprimiendo constantemente. Se queda como clavado, imprimiendo algo. Bueno, aprietan control C y lo detienen. Probar lanzar proceso en segundo plano, como gedit, genome calculo. O sea, la calculadora, gedit, uno puede lanzar varios. Escribí mal. Puede lanzar gedit. La calculadora. No, lanza en segundo plano. Segundo plano. Visor de PDF. Segundo plano. Etcétera. Y si uno hace jobs, me muestra todos los procesos que se lanzaron desde acá. ¿Está bien? Si uno no puede ir más cerrando después, fíjense que demora un rato hasta que el kernel determina que se cerró y van desapareciendo del listado de trabajos en ejecución. Ahí se va. ¿Está bien?
Hay un comando muy raro que es el comando yes, que lo que hace me imprime, me tira la salida estándar y. ¿Para qué sirve eso? Para cuando uno instala algo, ejecuta un comando de instalación por acá y no se quiere, queda esperando toda la noche. Cuando me pida sí, le pongo sí, entonces le mando lo que me lance el comando yes directamente a ese programa y listo. Ya está hecho en Linux eso. Fíjense que si uno ejecuta ese comando yes, me tira Y en la terminal constantemente. ¿Cuál es la forma de pararlo esto? Con control C, obviamente. También lo puede ejecutar y tirar todo lo que está ahí al pozo sin fondo, pero está en ejecución porque ahí la terminal no me deja hacer más nada. Ya acá dice, lo puedo suspender apretando control Z. ¿Está bien? O sea que el programa está en ejecución, pero está parado, está detenido. Después puedo enviarlo a segundo plano apretando BG, que sería background. O sea, está en segundo plano y lo puedo volver al primer plano con FG y ahí sí puedo apretar control C para matarlo. Un proceso se puede poner en segundo plano, en primer plano, se puede parar con control Z o se puede matar con control C. ¿Okay? Ahora, esas combinaciones de teclas, fíjense que cuando yo aprieto control C aparece un caractercito raro, porque la terminal, la shell es la que ve que yo apreté el control y el Z. Y cuando ve ese carácter especial, la terminal agarra y me lo mata al programa. ¿Cómo lo mata? Enviándole una señal, que es lo último que queda para ver. Esto es muy sistema operativo. Sí. ¿Cómo sabe la terminal cuando terminó de ejecutar un programa o un proceso? No, estos procesos que están ahí en marcha, porque están, si me abro otra terminal y pongo, me dice el programita.o está ahí, no me acuerdo que era la S, pero está arrancado, que era started. Está en marcha, está en ejecución el programa. Lo tengo en la otra terminal, acá tengo 2 pestañas, y está ahí. Se le puedo usar, ingresar el número, y está. Cuando el programa terminó bien, en este caso devolvió un 0 o lo que sea, pero el programa propio salió, hizo un return, llegó a la llave final del main y salió. La terminal ahí se da cuenta que termina directamente, porque le toma el control. Pero si el programa está clavado, o si pone ahí cuando yo ingreso un carácter raro, se queda ahí como clavado, la propia terminal me da la posibilidad de matarlo, digamos, de detenerlo. Si aprieto control C, esa combinación de teclas la interpreta la terminal, que por defecto está configurada para decir, bueno, al proceso que estaba ahí en ejecución, en primer plano, o ahí está en ejecución en primer plano, detenerlo. ¿Está bien? Con el control C y con el control Z lo suspende la ejecución. Después hay otros procesos, muchísimos procesos, que eso que yo listaba antes, que se llaman procesos demonios, daemon en inglés, que es fácil identificarlo porque la mayoría termina con una D. Y lo que hacen son, o sea, un demonio es un proceso, uno puede escribir procesos de demonios, todas estas cuestiones de programar, se puede hacer todo esto en C, en los libros de programación de Linux está todo esto en más detalle. Un demonio es un proceso de propósito especial creado para una tarea de administración. Se distingue por la siguiente característica. Arranca cuando se inicia el sistema y permanece siempre en ejecución. O sea, un programa que está siempre ahí. Corre en segundo plano, background, y no tiene terminal de control, o sea, no está esperando nada de la entrada estándar ni devuelve nada a la salida estándar. Pero está haciendo algo. Generalmente son cuestiones por ahí, no sé, este es un servidor de páginas web, syslog.d, o sea, todo lo que termina en D son procesos demonios. El que hace todo, registro de lo que está pasando en el sistema. Este, por ejemplo, CAPS, el sistema para manejar la impresión, la impresora. O sea, si uno instala una impresora, nunca le instaló ni nada. Si llega un tutorial en internet, va a decir, bueno, ahora tiene que hacer que el proceso, el demonio CAPS-D, arranque siempre. A ver que ejecuta un comandito. Esto para permitir conexiones remotas, tiene que estar el proceso, a ver si está en ejecución acá. SSHD está en ejecución para aceptar, para que la computadora acepte conexiones remotas por SSH. Algunos capaz que ya lo han usado. Entonces hay muchísimos procesos que están ahí en ejecución del sistema operativo. Y lo último que quedaba es esto de las señales. Como le decía antes, cuando uno ejecuta un programa,
y quiere que la terminal lo mate, aprieta control C, o quiere que lo detenga, aprieta control Z. ¿Está bien? Esa combinación de teclas la interpreta la terminal, dice, che, esto es algo especial, y le indica, le envía alguna forma, le envía alguna indicación al programa de qué tiene que hacer. Si aprieto la control C, el programa tiene que terminar, le dice. Bueno, ¿cómo la terminal le envía esa información al programa? A través de lo que se llaman señales. La señal es un mecanismo de comunicación entre procesos. ¿Bien? Se le dice IPC. Hay varios mecanismos que tienen un sistema operativo para que los procesos se comuniquen entre sí. Memoria compartida, señales, eso es la tubería, otra forma, lo que vimos haciendo pipe. ¿Está bien? La señal es un tipo de comunicación entre procesos, interprocess communication. Es un evento generado por un sistema Unix Linux. Se describe a menudo como una interrupción de software. ¿Qué significa interrupción? Que no estaba previsto que pase, pasó inadvertidamente, o sea que es algo asincrónico. No es que el programa está en ejecución, llega una línea y dice, ya sabía que iba a pasar tal evento. No, el programa está en ejecución y de otro lado alguien le envió una señal. El control C le envía la señal al programa de que se pare, se detenga. El arribo de una señal le indica al proceso que ha ocurrido un evento o condición excepcional. Por eso es algo asincrónico, digamos, no está previsto ni siquiera en qué momento pase, llegue esa señal. Hay varios tipos de señales, cada una de las cuales identifica diferentes eventos o condiciones. Ejemplo, es el carácter de interrupción control C. ¿Está bien? Cuando uno aprieta control C, la terminal lo detecta como carácter de interrupción y le manda una señal particular al proceso para que se termine. Podemos hacer man7 signal. Y acá está todo lo que son descripción de señales. Le puedo mandar que termine, que ignore, no sé qué, que se pare. Por acá había una descripción más detallada de las señales. Que podemos ver algunas, no las conozco todas. Sig int interrumpir. Sig. Todas empiezan con sig. O sea, esto obviamente en un código C se traduce a defines, por eso estas mayúsculas. Y había una que era sig kill, justamente está acá arriba. Sig kill, la 9. Esto decía, bueno, el proceso terminate, morite, o sea, que ni siquiera termine bien. Que listo, que se acabe, que el kernel lo saca de uso y chao, ¿no? Si tenía archivo abierto, todo quedará todo como está, pero me lo matas. Por ahí cuando hay algo que está clavado mal, la única que queda de tenerlo es mandarle un kill. Si no, uno le puede mandar un ter de que termine. O sea, de que el propio proceso se encargue de finalizar y se cierre solo. Y hay un comando kill, que obviamente traducido significa matar, pero que en realidad no sirve solamente para matar, sino sirve para mandar señales. ¿Está bien? A los procesos. Entonces, ¿cómo sería la forma de matar procesos? Yo de esta terminal puedo lanzar gedit, lo dejo acá en ejecución, vengo de esta otra terminal, supóngase que el gedit se me estaba clavando, estaba poniendo pesado, listo los procesos, hago grep para que me muestre solamente las líneas que tengan gedit, y acá veo que el gedit que está en ejecución tiene este process ID, ese identificador de proceso. ¿Cómo lo mato? Con el comando kill, hay que ver cómo se usa. Le paso la S y la señal. Listo. O sea que pongo kill menos S, sig term, vamos a decir que termine bien. ¿Dónde estaba? Acá está. Y al ID este. Y ahí se murió. ¿Está bien? Si no hago esto con el zoom, me va a matar todo y cosas. O sea, le mando la señal de terminación, o sea, el comando este sirve para que desde esta terminal le mande una señal al proceso con este ID de que termine. ¿Sí? Entonces acá en la terminal donde ejecuté el gedit está libre ahora. Pero esto puede ser un programa que se clavó y se puso pesado, entonces podía acá mirar con htop y decir, a ver, me va a mostrar algo que me está consumiendo mucha memoria, miro acá el ID del proceso, 1705, el zoom, o no sé cuál es, y lo podría matar. Entonces, obviamente lo lancé de nuevo, el ID del proceso cambió, antes era 35.056, ahora 35.142. Antes le mandé la señal para que termine, ahora puedo mandar la señal para que se mate, y más o menos lo mismo. 35, no le cambié el número, 35.142.
ahí se mata el proceso. Profe, pero ¿eso lo administra la shell o el programa en sí? El cuando le sistema manda la operativo. señal? O sea que, digamos, el programa en sí no tiene una referencia a qué seguir cuando le mandan esa señal. No, está bien la pregunta, mira. Yo acá, en realidad lo que pasa es que está todo involucrado. La shell, cuando ejecuté el programa, le dijo al sistema operativo que lo ponga en memoria, lo cargue, lo ejecute y haga todo. Eso que veíamos antes, o sea, ahora el programa en ejecución pasa a ser un proceso. Si yo me voy a esta otra terminal, la shell, con el comando ps que me permite listar los procesos, esa información se la pide al kernel, al sistema operativo, que antes en la firmina del proceso decía, bueno, cuando el proceso se cargó de memoria, además el sistema operativo cargó datos, en realidad están acá en el directorio proc. Creo que en algún momento lo iba a mostrar en otro momento. En el directorio proc están toda la información del proceso en ejecución, pero bueno, el comando ps extrae esa información y ahí me lista todos los procesos que están en ejecución. Bueno, sí. Pero extrajo información de algún lado que el kernel completó, cuando el programa se cargó en memoria y pasó hacia un proceso. Entonces ahora con un comando de terminal puedo ver qué ID tiene ese proceso. Este programita que ejecute la otra terminal tiene esta ID. ¿Sí? El programa está en ejecución, puede estar ejecutándose bien, puede estar clavado, puede estar... Si yo vengo a esta propia terminal, aprieto Control C, es la terminal la que detecta esa combinación de teclas y le manda una señal particular que ya está predefinida, se puede cambiar el comportamiento de la terminal para que haga otra cosa, y le manda una señal de terminación, de que termine. Y si no, abro otra terminal. Si yo no lo lancé de una terminal al proceso, lo lancé a otro lado, tengo que abrir una terminal, listarlo, mirar el nombre del proceso, y con el comando kill, ese comando es que le manda una señal. O sea, el comando también es un programita binario, ¿no? O sea, which, ahora por ahí, el comando kill me permite mandar la señal de terminación a este proceso con este ID y se termina. O sea que me vuelvo hasta terminar, fíjense acá sale, terminado me dice. A ver si le mando la señal de matar, a ver si dice matado. Cambio el ID. Me vuelvo a la otra terminal, matado. O sea, fíjense que lo último que emite la terminal es información de cómo fue muerto el proceso, si terminó bien o si lo mataron. Wow. Pero esta ya no es información, un print que haga el programa que hicimos antes, ¿no? Ya lo pone ahí la propia terminal. Pero está todo involucrado acá. La terminal, que es lo que cuando vimos el shell al principio, la shell es la cara visible que tiene el usuario hacia el sistema operativo, hacia el kernel. Entonces, por ejemplo, lanzar un programa es eso, es decirle al kernel, tomar ese archivo binario, cargarlo en memoria, registrar el proceso, todo eso, y después el comando ps me dice, ahora extraeme esa información del proceso y mostrarme la información del proceso a.out, que está en memoria. Bueno, el comando kill permite decirle al sistema operativo que le mande una señal. En realidad esto es a nivel de programa, ¿no? Un proceso le envía una señal al otro, que sería el comando kill, le envía una señal al otro proceso para que haga algo, se muera o termine. Uno puede programar señales, puede hacer un programa en C que envíe una señal a otro proceso, puede programar procesos, puede hacer un montón de cosas, procesos que se dividen, esto de que había un proceso padre y salen procesos hijos, todo eso ya es programación más de sistema operativo Linux, digamos. Pero con C se puede hacer, se sabe de C. Yo podría en mi programa especificar qué hacer en el caso de que el sistema operativo mande una señal de terminación. Sí, señor. Me la diste la mente, es lo que sigue. Con esto terminamos. Sí. Bueno, en esto de material por ahí que había en autogestión, de otros profes que estaban antes, no me acuerdo si había un poco más de ejemplo de esto, pero esto ya es, como les decía antes, hay mucho material de esto. Cualquier libro de programación en C, en Linux, lo tiene, todo lo que son procesos, señales, y alguna otra cosa que vamos a ver, inclusive. Pero por ahí, para no, si no, esto como no termina más, digamos, esto es como la punta del ovillo, lo único que le dejo de ejemplo acá es señales, cómo se programaría en C, con un ejemplo muy simple que puede tener aplicación en los programas que hagamos. Si vemos este programa, ¿qué hace este programa? Me imprime iniciando bucle al principio y me imprime terminando bucle al final. Y después tiene un bucle infinito.
uno puede decir, che, el programa se clavó, qué sé yo. Bueno, depende de cuánto uso de CPU haga, me va a molestar más o menos. Y entre medio imprime corriendo con una pausa de 1 segundo. ¿Está bien? Creo que lo tenía por acá. Es este. La función sleep. Ahora la abrimos en el manual, pero seguramente está un ISTD, el prototipo. Man3, sleep. Sleep. Pone a dormir el programa. Habría que ver el proceso en qué estado entra. Cuando vimos estado en ejecución, estado parado, probablemente cuando se llama el proceso entra en un estado ahí que diga, bueno, estoy ahí durmiendo. Y hace falta un ISTD. O sea, si yo lo ejecuto, lo compilo y lo ejecuto, el Zoom me está matando algo porque demoró. Y lo ejecuto, va a ver que dice, iniciando bucle, y empieza cada 1 segundo, me muestra corriendo. Pero no acaba más el bucle, porque es un bucle infinito. Pero es el funcionamiento que yo quiero que tenga el programa. Quiero que se quede corriendo infinitamente. Es un programa que me abre un puerto serie, me lee datos de un Arduino y me lo imprime en pantalla. No sé si voy a querer leer 100 datos, 1000 o 10.000. ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo detengo entonces? ¿Con control C? Control Con C. control C. Con control C o me voy a otra terminal, me fijo, qué sé yo, pero ya me da la opción la propia terminal de que termine. Pero con control C no terminó. ¿O no terminó correctamente? Termina bien en el término del sistema operativo. O sea, el sistema operativo determina la señal, lo saca de memoria, libera todo. No es una muerte tan cruel, digamos. Pero no finalizó, o sea, no salió del bucle. Porque no me imprimió terminando bucle. Entonces acá hay un problema si queremos hacer esto en un programa en C. Acá abrimos un archivo, supónganse, hicimos algo que queremos hacerlo indefinidamente, porque no sabemos a priori cuánto tiempo, y después queremos matar el programa con control C, pero que termine bien porque lo queremos cerrar el archivo. Tengan en cuenta que cuando se cierra y se abre, generalmente se sincronizan los datos, para que me escriba bien los datos al disco. Pero si lo mato con control C, no funciona. Para eso sirve la señal, lo que preguntaban antes, justamente. Es decir, ¿cómo puedo hacer para que el programa no actúe por defecto ante el control C y que muera, sino hacerlo que finalice bien, o sea, que salga del bucle infinito y finalice? Es un programa muy simple, ¿no? O sea, la función de biblioteca de C me permite hacer eso. Este programa está modificado. ¿Qué hace? ¿Qué diferencia hay? Que el while ahora tiene una variable flag, digamos, como de bandera, que está inicializada a 1, acá variable global, que mientras valga 1 se ejecuta. Y hace exactamente lo mismo que antes. Un prif antes, un prif al final y un prif adentro. Después hay un prototipo de función que va a ser un entero que se llama handler. Y acá está el cuerpo de la función. Esa función lo que hace, me pone ese flag a 0. O sea que si de alguna forma, en forma desde afuera del programa, yo pudiera poner este flag a 0, el bucle se detiene, sale y me ejecuta la última línea. Y para eso hay que agregar 2 líneas. En realidad, sí, 2 líneas. El archivo que va a ser a signal.h y esta función que está acá. Esta función básicamente es la que hace la magia, y este es el caso más simple porque después se puede hacer más complejo. Esta función se le dice que esta función lo que hace es instalar la señal para el programa, es decir, el programa va a tomar el control de una señal. ¿Cuál? SIGINT, la que dice que se interrumpa el programa. El control C envía esa señal al proceso. Ahora dice, cuando desde afuera alguien, ya sea la terminal con el control C o desde otra terminal le hice un kill con SIGINT, llegue esta señal de interrupción, no haga nada por defecto, sino que la interrupción sea atendida por este handler, que sería como el manejador de interrupción. Son términos que se usan en el sistema operativo. El handler, el manejador de interrupción, se va a encargar de hacer lo que haga falta según el programador. Y acá lo que hace esta función particular, me cambia el estado de un flag. Fíjense que acá vendría el identificador de señal, si uno quiere hacer que agarre mucha señal y pongo un switch
un switch cache, un if. Bueno, esto ahí es entero, no se le da bolilla. No se hace nada. Entonces, ese programa está acá, Signal 2. Básicamente, Profe. sí. En vez de hacer eso de la señal, ¿se puede hacer que mientras que no se apriete una tecla siga corriendo? También se puede. Tipo, Sí, se puede. hoy cuando estaba cargando los datos en el programa de la página, que los ibas cargando hasta que escribas fin. Sí. Fin creo que era. Hay otra cuestión ahí, pero todo esto se puede hacer, por eso es genial Linux, en un momento lo hice, fíjate, el programa hace eso. Adentro del while tengo printf, porque yo quiero que el while se esté ejecutando constantemente, porque me está leyendo algo de un Arduino y me lo está mostrando en pantalla. Si yo quisiera parar el programa cuando apriete, el usuario ingrese algo de teclado, ahí estoy ingresando algo, aparece en la terminal. Pero esas cadenas que yo aprieto ahí, todas Q, no entran al programa porque no tienen un scanf. Y de hecho, si tuviera un scanf, el programa se detiene. Se detiene, espera, escribo algo y cuando aprieto Enter, recién va a parar dentro del programa. O sea, me interrumpiría el loop ese que yo quiero que se ejecute siempre, cada un segundo. Yo quiero que haga eso, ¿no? Porque algo está haciendo ese programa. Entonces, hay una forma de que uno apenas aprieta una tecla, lo lee el programa sin que tenga que darle Enter. Hay que reconfigurar la terminal, eso se puede hacer, reconfigurar el bash, se puede hacer. Se haría otra forma. Pero por ahí y la señal es otra forma. Es decir, bueno, si yo tengo un programa que se está corriendo infinitamente, inclusive cuando uno se clavó, cuando se mandó una macana en el programa mal, Control C, directamente ya en Linux uno se le hace costumbre cuando se clava, aprieta Control C. Quiso escribir un comando que no funcionaba, aprieta Control C. Se haría otra forma, pero también hay que entender el comportamiento de la terminal para decir, bueno, si el programa está en ejecución, por ahí no hago un scanf, sino hago un getChar para leer un carácter, pero el getChar por defecto espera que apriete el carácter y que le apriete la Enter. O hay una forma de decirle a la terminal que cada carácter que aparece ahí impreso vaya directamente al programa sin que apriete el Enter. Ahí sí se podría hacer lo que está preguntando. Pero creo que hasta es más difícil de programar que esto. Estas son dos líneas. Sí es más difícil programar. Por ahí debo tener un ejemplo que lo hice. Entonces, volviendo a esto, se puede hacer. O sea, básicamente, cualquier cosa que usted por ahí pregunte. La semana pasada hice una pregunta y por ahí era rara. Pero si tiene alguna lógica, en general en C, en Linux se puede hacer bien. Fíjense que acá es agregar esta línea y esta. El resto de la función, digamos, no tiene absolutamente nada complejo. Es un prototipo de una función y cuando esa función se llama, me baja la bandera. Cuando la bandera se baja, se pone a 0, deja de ejecutar. Y básicamente esta función, que es la que hace la instalación de la señal, así se le dice, ¿no? Dice, el programa este mismo va a tomar el control de la señal SIGINT y va a hacer algo. Lo que está dentro de esta función. Fíjense que acá el nombre de la función es un puntero de la función. Si hay cosas medias raras, un poco más avanzadas de C. Pero si nos quedamos con estas dos líneas nomás, un archivo cabecera y otra es esta, ya va a funcionar para cualquier programa que necesitemos que tenga esta funcionalidad. Entonces, si ahora Signal 2, este es el programa que le mostraba antes, o sea que tiene esta línea y esta, donde se instala la señal, y acá en vez de tener un while 1 tiene el flag, y la función me la pone a 0. Si compilo eso, y ejecuto, ahí está en ejecución, aprieto Control C, y ahí sí dice bucle terminado, porque la combinación de teclas la detecta la terminal, pero el programa estaba y le envía la señal SIGINT, la terminal. Acá hay configuración de la terminal, y acá dice interrupt, Control C, Control no sé qué, bueno, cosas raras de la terminal. Cuando veamos puerto serie, algo vamos a ver de esto. Pero está configurada la terminal para cuando uno apriete Control C, le envíe la señal SIGINT al programa. Ahora, el programa no hace la acción por defecto que tiene, sino que toma el control, llama a la función me pone la variable flag a 0, por lo tanto el while deja de ser verdadero, sale y me
hace el último print. Sí. Profe, ¿qué Sí. pasa si el handler está mal hecho y termino teniendo un loop ahí adentro? Control C no me va a salir como terminador de programa. Y no, ahí tenés que ir a la otra terminal, listar el proceso y mandarle un... Veamos, a ver. En vez de ponerlo a 0, lo puse a 1. Que no estaría mal, digamos. Un error que cualquiera puede cometer. Aprieta Control C, sigue corriendo porque me sigue poniendo el flag a 1. Entonces la única que me queda acá es venir acá, listar los procesos, filtrar y mandarle un kill, -9 la señal, a ver, creo -9 la de morir. En vez de poner -s y el nombre, se le puede poner el enterito que representa la señal. Creo que term es 15 y 9 matar. 35, 7, 24. Y vengo acá y ahí me dice, matado cruelmente por otra terminal. ¿Está bien? Ahora, si el programa está bien hecho, veamos este otro caso. Si el programa está bien hecho, lo compilo, lo ejecuto, ¿qué pasa si le mando la señal SIGINT de otra terminal? En vez de mandarlo que lo mande la propia terminal que lo lanzó con la combinación de tecla Control C, lo mando de acá. SIGINT era la señal que se tomó control del propio programa, 35, 7, 5, 9. Ahí. O sea, le mandé la señal desde otro, no con el control C de esta propia terminal, sino desde otra terminal, y el programa toma el control de esa señal y hace bien lo que tiene que hacer. O sea, la señal puede venir de la propia terminal o de otro lado, pero es otro proceso que le está mandando la señal al proceso que está en ejecución, ¿no? Esto, lo que iba de procesos, que son procesos, son programas en memoria, y que son señales que forman de intercomunicar procesos. ¿Sí? Y yo Está del bien, programa pregunta. puedo mandar una señal de cosa. Desde un programa podés mandar una señal, ¿sí? Entonces No yo te de como- un programa puedo terminar otro. Sí. Es lo que hace kill. El kill, o sea, eso sí, tenganlo en cuenta, no Claro, todos los programitas LS, PWS son todos programitas escritos en C. Y biblioteca estándar. O sea, podés ir a ver el programa kill, cómo está escrito el código fuente, si te baja el fuente, y el comando kill hace eso, toma lo que se le pasa ahí a la terminal, que ya vamos a ver más adelante cómo un programa nuestro puede recibir cosas de acá, con la opción "-s", sabe que tiene que ir a leer el tipo de señal, y el numerito que venga acá sabe que es el PID, entonces internamente se encarga de mandarle esa señal a ese proceso. Bien, lo podés hacer vos en un programa propio eso. Sí, se puede. Bueno, eso era lo último que tenía, que era procesos y señales. O sea, todo lo que vimos hoy es federación de entrada, salida, fuera estándar, pipes, tubería, procesos y señales. Con eso se termina lo que es Linux y la shell. Que es bastante. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? A ver si me ha quedado un archivo acá. Profe, usando el comando chmod que lo mencionaste antes, ¿cómo hago para cambiarle los permisos a Nano? Porque quiero hacer que me permita hacer el autocompletado cuando edito texto y no me deja abrirlo, no sé por qué. Los permisos a Nano, yo no tengo instalado Nano. Sí está. ¿Cómo se sale acá? Nano. Pasa que Nano ya tiene permiso de ejecución. Fíjate, si me fijo dónde está Nano, estoy compartiendo pantalla. Sí, sí, Nano no pero tiene autocompletado. no tiene autocompletado, pero podés modificarlo, nada más que tienes que tener los permisos y bueno, con el chmod supuestamente se los puedo dar, pero no me deja.